Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinario de hoy, webinario organizado por el broker capex.com, que donde vamos a tratar el mercado de divisas. Vamos a centrarnos en el dólar, cuál ha sido la evolución del dólar en las últimas décadas, cuál ha sido la tendencia más generalizada en el dólar, y luego pasaremos a ver su cotización contra las principales divisas y también algún tipo de correlación que puede tener con otros activos financieros, como pueden ser las commodities o incluso los índices de bolsa, ¿no? Bueno, me presento para que no me conozca. Yo soy Miguel Ángel Rodríguez, colaborador de Capes.com. Me he dedicado a los mercados financieros durante más de 20-25 años. He sido director de mesas de market making, de divisas, de prop trading, de tipos de interés y tipo de cambio en instituciones financieras de primer orden, y desde hace ya, os digo, bastante tiempo, pues me vengo dedicando a esto. Yo tengo un enfoque, un enfoque que es el enfoque que se hace en el mundo institucional, que es un enfoque principalmente desde el lado fundamental, intentando explicar cuáles son las razones, cuáles son los motivos, los market movers, los factores que inciden en los movimientos de los activos financieros, para con ellos poder elaborar hipótesis de trading y luego basándonos en análisis técnico, muy simple, chartista, para establecer niveles de entrada y salida. Son los niveles de soporte, resistencia, utilizo algún tipo de media móvil simple de 100 y 200 periodos y algún oscilador como el RSI. Y es así como se suele trabajar en el mundo institucional haciendo este tipo de análisis, ¿no? Bueno, empezamos. Por supuesto, os digo, cualquier tipo de pregunta o de consulta que me queráis hacer, ahí tenéis una ventana de pregunta, podéis escribir y podéis verla, me podéis decir si funciona. Por cierto, hola, se oye bien, ¿verdad? Y se ve bien. Hola, Pep, ¿qué tal? Si me lo podéis contestar aquí, quería comprobar si se está... Sí, perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a ir. Entonces, en esta primera slide que tenéis aquí, es una slide de largo plazo, es la evolución histórica del dólar. Desde el año, concretamente desde el año 1985. ¿Por qué? Bueno, en este año, en el año 1985, que por cierto fue cuando yo empecé a trabajar en los mercados financieros, se llega a un acuerdo que se denomina el Acuerdo del Hotel Plaza, por el lugar donde se celebró, el Hotel Plaza de Nueva York, entre los G5 en aquel tiempo, que eran los países de Francia, Alemania, Inglaterra, Japón y Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, anteriormente a este nivel que veis aquí, el dólar se había disparado al alza, después de que en el año 1971 se derogase el acuerdo de Bretton Woods, que como muchos de vosotros ya sabéis, si no lo recuerdo, por ese acuerdo que se llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, se ligaba la cotización del oro al dólar. O sea, el dólar era convertible en oro, y las reservas de oro del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, respaldaban a la emisión de dólares. Eso se derogó y el dólar se disparó al alza. También se disparó al alza anteriormente, aquí no lo veis, hubo una crisis que se llamaba la crisis del petróleo, que produjo esta inflación en el mundo, quiere decir que había recesión económica, caídas del PIB, al mismo tiempo que inflación provocada por el aumento de los precios del petróleo, y la Reserva Federal tuvo que subir los tipos de interés para luchar contra la inflación, a pesar de que había recesión, y eso produjo una subida desmesurada del dólar. ¿Qué pasó? Bueno, pues que la balanza comercial, que es la diferencia entre lo que exporta e importa un país, ¿no? En este caso Estados Unidos, se desequilibró con un déficit muy importante. Déficit que luego ha seguido manteniendo un poco más estable, ¿no? ¿Y qué hace Estados Unidos? Pues logra reunir a estos países, que son sus principales contrapartidas, perdón, un segundo, perdón,
son sus principales contrapartidas y llegan al acuerdo de, básicamente, de devaluar el dólar. El dólar se devalúa después de este acuerdo del año 1985. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace con medidas de política monetaria. Estados Unidos rebaja sus tipos de interés, algo que ha seguido haciendo desde ese tiempo, ahora lo vamos a ver en otro gráfico más adelante, y los otros países lo que hacen o mantienen o suben esos tipos de interés, además de intervenciones en el mercado abierto. El dólar se desploma hasta mínimos aquí, aunque los mínimos se alcanzaron aquí en el año 2008-2009. Lo que estamos viendo aquí, para que lo sepáis, es el índice del dólar. El índice del dólar es un índice compuesto, una cesta de cotizaciones del dólar contra las divisas correspondientes a los países con los que Estados Unidos mantiene mayor relación comercial. Y dentro de este índice, el euro, anteriormente pues todas las divisas se componían al euro, es la parte más importante y tiene una ponderación de alrededor de un 56%. Eso para vuestra información. Bueno, pues desde entonces el dólar, como veis aquí, ha seguido una tendencia bajista con periodos, evidentemente, de fortalecimiento o de correcciones, incluso de rotura de la tendencia, que corresponden principalmente a épocas, eso es muy importante, a épocas en las que ha habido algún tipo de crisis, que pueden ser crisis financieras, por ejemplo, a final de los 90 hubo una crisis, que es la crisis asiática, que se inició con una devaluación del baht tailandés y que afectó mucho y muy negativamente a Japón. Aparte también hubo una crisis rusa, que coincidió también, la crisis de devaluación del rublo, y luego, posteriormente, la crisis de los valores tecnológicos en el comienzo de las .com, ¿no? Las .com, ¿no? Y esto hizo que se fortaleciera el dólar. En este caso, repito, el dólar lo que hace es actuar como divisa refugio. Cuando hay una crisis, igual que ocurrió aquí, la crisis financiera del 2008, el dólar se fortaleció. Cayeron la mayoría de las divisas de contrapartida y el dólar se fortalece como activo refugio. Luego, hay otros repuntes menos importantes que también coinciden con crisis de tipo geopolítico. Por ejemplo, esta subida que veis aquí es la guerra de Irak con Kuwait, la invasión, es la subida. Por ejemplo, aquí en el 2018 en adelante, esa subida que veis aquí del dólar se debe a la tensión, al enfrentamiento comercial, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, iniciada por Trump, ¿no? Luego ya posteriormente aquí, como vais a observar, en el año 2020, y debido a que la Reserva Federal de Estados Unidos ha rebajado los tipos de interés a mínimos históricos, que eso lo vamos a ver ahora en los gráficos, el dólar otra vez reinicia un movimiento a la baja. Si os fijáis, esta media móvil que veis aquí, el azul, es una media móvil de 100, en este caso son 100 meses, es la media de 100 meses tomada desde el principio de lo que se está aquí cotizando en el año 1900, finales del 85, ¿no? Y si os fijáis aquí, esta media móvil ha actuado como pivote, pivote. Cada vez que se ha sido superada o perforada a la baja, el recorrido ha sido más largo, ¿no? Aquí en la caída ha caído más, aquí en la subida ha subido más, y ahora justo en estos momentos, actualmente, nos encontramos apoyándonos, se encuentra el índice del dólar apoyándose en esta media móvil después de iniciar un movimiento bajista que viene provocado por el recorte de tipo de interés de los Estados Unidos. Una superación, una perforación de esto podría iniciar un movimiento, en caso de que fuera superado, a la baja. Vamos a pasar aquí. Entonces, la razón de esta tendencia, llamémosla secular bajista del dólar, ¿no? Hay una parte que es un factor, la causa, tipos de interés a la baja en Estados Unidos, básicamente, que se inicia en el acuerdo de 1985. Desde entonces, lo único que han hecho los tipos de interés en Estados Unidos ha sido bajar, desde niveles superiores al 14%,
hasta los niveles actualmente que están en el cero, ¿no? Tipo de interés a la baja de Estados Unidos causa factor que incide en la caída del dólar secular desde hace 35 años, ¿no? Luego hay una razón también que es una determinación, es por parte de las autoridades monetarias, autoridades políticas, económicas, ¿no?, de Estados Unidos, que es que, a pesar de que muchos de vosotros habéis oído siempre hablar de que cuando hablan el secretario del Tesoro americano, habla de que un dólar fuerte es casi como un mantra, un dólar fuerte está en favor de Estados Unidos. Dólar fuerte no significa un dólar revaluado, sino un dólar sólido, un dólar donde la inversión siga estando ahí, que de hecho está, porque bueno, lo que sí que es cierto es que es la divisa, en estos momentos sigue siéndolo, la divisa, la reserva de valor reconocida mundialmente. Todos los bancos centrales del mundo tienen reservas en dólares y es una divisa que se puede utilizar prácticamente en casi todos los países del mundo. Y en ese sentido es una divisa fuerte, pero eso no implica que se revalorice contra las demás divisas. Al contrario, lo que hemos visto ha sido que la divisa norteamericana, siendo una divisa reconocida, la tendencia durante todo este tiempo ha sido a la baja. ¿Y el por qué? Bueno, pues la competitividad. Evidentemente, cualquier país, no solamente Estados Unidos, una divisa más débil favorece las exportaciones, hace el país más competitivo y es una medida más económica para el estímulo de la economía, ¿no? Y eso en ese sentido, por ejemplo, ahora en Europa, una de las preocupaciones que tiene el banco, bueno, no lo dice explícitamente porque no tiene mandato sobre ello el Banco Central Europeo, pero le preocupa que el euro se fortalezca. ¿Por qué? Porque lo que hace es mitigar, lo que hace es compensar, obstaculizar su intención, que es la de estimular a la economía. Un euro más fuerte hace menos competitiva a Europa, somos prácticamente netamente exportadores, y le preocupa bastante. Pues eso Estados Unidos lo ha llevado a cabo continuamente durante toda su historia. Y luego, otra de las razones por las cuales un dólar débil también favorece a Estados Unidos es por su creciente deuda soberana. Su deuda sobre Producto Interior Bruto ha crecido secularmente, y entonces un dólar más débil con unos tipos de interés cada vez más bajos ayudan a la financiación de la deuda soberana del país, ¿no? Además de eso, que no lo he puesto aquí, tiene también un elemento muy importante que es que tiene que ver con los países emergentes. Los países emergentes, países que no tienen una divisa fuerte, lo que emiten es deuda denominada en dólares. Se endeudan, no en su propia divisa, porque no es una divisa competitiva y los inversores no quieren meterse en ella, sino que emiten en dólares. Bueno, todos estos países, en todo el mundo, desde América del Sur hasta Asia, un país africano, al emitir deuda en dólares, tiene mayor reconocimiento con unos tipos de interés, con un spread sobre los tipos de interés del dólar un poco más alto, y lo pueden emitir. Si los tipos de interés suben en Estados Unidos, el coste de financiación de la deuda pública de esos países sube también y los perjudica. O si el dólar sube, se revaloriza, con respecto a las demás divisas, también obstaculiza esta capacidad de financiación de estos países. De hecho, subidas de tipos de interés del dólar o subidas en la cotización del dólar contra sus propias divisas producen en muchos casos crisis en los países emergentes, y eso es algo que también tiene muy en cuenta, de hecho lo han manifestado en anteriores mandatos, la Reserva Federal Americana. Por lo tanto, resumo: tipos de interés a la baja en Estados Unidos, factor que incide en la caída del dólar. El tema de la competitividad, favorece la competitividad y también favorece a la financiación de la deuda soberana en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, aquí, el ejemplo que os pongo aquí de tipos de interés es el referente a la rentabilidad, al yield del bono americano de 10 años, que lo tomamos como referencia de tipos de interés en Estados Unidos, y el que se toma normalmente. Si os fijáis aquí, vemos lo que os decía anteriormente, una subida de tipo de interés que se produjo a finales de los 70 por la razón de la crisis del petróleo de aquellos años, y luego, después del acuerdo del Hotel Plaza,
recortes de tipo de interés para favorecer, entre otras cosas, un dólar más débil, una caída del dólar, y si lo miráis bien, no ha hecho otra cosa más que caer desde niveles que estaban aquí cercanos al 17, casi al 16 y pico por ciento, como el pico, y ahora mismo estamos ahora mismo estamos un poco por debajo del 0,91, estamos en 0,85, 86 hace un momento. Hoy está cerrado el mercado de bonos en Estados Unidos. Si os fijáis aquí, la tendencia ha sido a la baja. Yo creo que es muy importante tener esta referencia histórica para que veáis cuál es la evolución y cómo eso ha afectado en la cotización del dólar y cómo puede afectar, evidentemente, en el futuro, ¿no? Esto es lo referente a los tipos de interés. Aquí os muestro un gráfico en donde se ve claramente la correlación positiva y alta que tiene las rentabilidades de los bonos de 10 años, en este caso, con la del dólar, en este caso el índice. Si fijáis aquí, es una correlación prácticamente del 100%. Subidas, aquí hay un pequeño retraso, ¿no?, en el efecto, en la subida y luego la bajada. Y aquí estamos, aquí justo en el momento en que nos encontramos ahora mismo, en el año 2020, esta caída de tipos de interés aquí todavía no se ha reflejado de una manera completa en la cotización del dólar. Aquí este ejemplo yo creo que es muy gráfico, ¿no? Luego, aquí, en lo que os decía anteriormente, la deuda soberana, la deuda gubernamental de Estados Unidos, que está aquí reflejada en esta línea pespunteada, como os decía anteriormente, bueno, pues lo único que ha hecho ha sido crecer, ¿no?, como en muchos otros países también. Ahora mismo está en torno al 105% sobre PIB, muy parecido al que teníamos por lo menos hace unos meses en España, ¿no? Y aquí vemos cómo el dólar, pues bueno, ha ido cayendo también, ¿no? Subida de la deuda sobre PIB en Estados Unidos, o la necesidad que tiene Estados Unidos de un tipo de interés bajos y un dólar más débil todavía se acrecienta, ¿no? Otro factor que influye en la cotización de las divisas en general, y en este caso vamos a ver la del dólar y comparándola con otras divisas, son las balanzas de pago. En este caso vamos a ver la balanza por cuenta corriente, que es la diferencia, cuando es positiva se llama superávit, cuando es negativa se llama déficit, de todas las transacciones entre residentes y no residentes. Evidentemente, cuando es entre residentes no hay ningún tipo de balanza que tengamos que calcular, no sino entre residentes y no residentes, por lo tanto afecta a las divisas que se producen como consecuencia del comercio, del intercambio de bienes y de servicios, que está en la balanza comercial, y del cobro o pago de rentas de inversión o de transferencias internacionales, ¿no? Se llama balanza por cuenta corriente. Y por otro lado, otro elemento que influye en la cotización de la divisa es la inversión extranjera directa en un país, ¿sí? Los flujos internacionales de capital, un inversor de un país que quiere invertir en otro diferente, que quiere comprar una empresa, ampliarla, normalmente una filial, adquirir el control de la misma, y esas inversiones también son flujos que, a medida que un país está creciendo de una manera fuerte, pues esos flujos se van intensificando y esto influye de manera positiva en caso de aumento o negativa en caso de decremento en la cotización de las divisas. Pues vamos a ver cómo tenemos los gráficos de esto. Vamos a empezar con la inversión extranjera directa en Estados Unidos. Si observáis aquí, estos son millones de dólares, ¿no? Aquí estamos hablando, esto pues serían 20.000, ¿no?, millones de dólares. Bueno, desde el año 2000, con una pequeña caída al principio que se debió precisamente a la crisis esta de las .com, pues subidas, estabilidad por aquí hasta el 2015, luego un incremento, pero a final del año pasado, del mediado, esto ha empezado a decrecer y además de una forma bastante considerable, ¿no? Desde estar cerca de los 60.000 millones, estamos ahora más cerca de los 30 o de los 27, 28.000. O sea, caída de la inversión extranjera directa en Estados Unidos en el periodo más corto de tiempo, en los últimos años aproximadamente. Si lo comparamos con Alemania, por ejemplo, en Alemania muy estable, absolutamente estable. Este es un encefalograma plano,
en torno a una media de entre 15 y 20 mil millones, en este caso sería de euros, ¿no? Esto está elaborado por el Deutsche Bundesbank. Reino Unido, por ejemplo, aquí lo que vemos es que la inversión extranjera directa creció hasta el año 2016-17 aproximadamente, al final del 17, pero aquí decreció de una manera muy considerable. ¿Y por qué? Bueno, esto fue causado por el Brexit, ¿no? La salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues desinversión evidente, ¿no? Salida de inversores por el tema de la separación de la Unión Europea, que esto se ha mantenido durante el tiempo hasta llegar a ser negativa, incluso por debajo de cero. Esto es un elemento negativo para la divisa, ¿no? Y ahora, bueno, la evolución de esto va a depender y mucho de aquí hasta final del mes que viene de los resultados de las negociaciones sobre el Brexit, que como sabéis se están llevando a cabo. Todavía no tenemos ningún resultado, ninguna resolución. Dicen que están avanzando. Va a ser, la diferencia va a estar, pero luego lo explicaremos también cuando veamos la divisa, si es un Brexit duro, o sea, sin acuerdo. Sin acuerdo significa que van a haber barreras arancelarias para las exportaciones entre dos zonas, entre Europa y Reino Unido, y eso va a perjudicar en mayor medida al Reino Unido, y esto podría caer más si es así. Si no es así y se llega a un acuerdo, pues podríamos ver que esto se estabilizara y subiera, y esto tiene su influencia directa también en la divisa, ¿no? Corea, usted puede puesto un ejemplo de un país de fuera de este ámbito, ¿no? En donde vemos que muy estable pero ligeramente creciente, porque son países que están creciendo y donde las inversiones han crecido, sobre todo a partir del año 2011-2012, de una manera bastante importante hasta llegar a duplicar, ¿no? Luego, las balanzas por cuenta corriente, como os decía anteriormente, es la diferencia de flujos de transacciones comerciales como resultado de la balanza comercial, de exportaciones menos importaciones, más las transferencias, más menos las transferencias de capital, ¿no? Entonces, el gráfico azul, esto es en Estados Unidos, la línea, mejor dicho, azul, vemos que, en primer lugar, lo que tenemos que ver en Estados Unidos es que tradicionalmente la balanza por cuenta corriente es deficitaria. El número es aquí, por debajo de cero. O sea, sale más capital de Estados Unidos que el que entra siempre tradicionalmente, con picos fuertes a la baja aquí antes de la crisis, hasta el 2006-2007, luego sube, luego se estabiliza aquí y luego aquí, si os fijáis, vuelve a coincidir con el gráfico de inversiones directas también. También hay una caída importante a final del 2019, principio de 2020, tiene que ver mucho con la crisis política, con la crisis de enfrentamiento con China por parte de Trump y en algún momento también aquí habrá influido el tema del recorte de tipo de interés que puede atraer menor inversión, sobre todo en activos de renta fija, ¿no? Entonces vemos cómo ha caído aquí en los últimos días y sobre todo que es negativa, que es un déficit. Sin embargo, en la Unión Europea, por el contrario, no es déficit, sino que estamos en superávit, estamos por encima de esta línea de cero, bastante estable. Ahora mismo está en torno a eso, a unos 20.000 millones de euros. Eso en la Unión Europea es favorable para el euro, ¿no? País como Australia. Australia es un país productor de materias primas, netamente exportador, muy dependiente del crecimiento económico del resto del mundo, muy cíclico. A medida que crece el resto del mundo, pues hay más demanda de materias primas, principalmente China, que es el principal comprador. Y en este caso, pues lo que vemos aquí es que manteniéndose después de la crisis financiera de 2008 por debajo de cero, ya empieza a repuntar aquí a finales de 2018 con el crecimiento último que hemos visto y se ha puesto en superávit, ¿no? Ahora la crisis de la pandemia del coronavirus todavía no le ha afectado en cuanto a balanza por cuenta corriente, y si vemos que hay recuperación, bueno, que estamos viendo que tienen que ver con subidas también de bolsas y esto, pues esto se podría mantener alcista. Aquí vemos. Eso en cuanto a Australia. Canadá, por ejemplo, es otro caso en donde vemos que
después de la crisis del 2008, empezó a tener déficit y sigue manteniéndolo todavía ahí. Canadá es un país netamente exportador, o sea, depende mucho de las exportaciones de petróleo y, bueno, las relaciones con Estados Unidos. La crisis también, recordar que hubo una crisis comercial con los acuerdos comerciales de NAFTA, que entre Estados Unidos, Canadá y México también le ha afectado, y de momento se mantienen estos niveles por aquí abajo. Bueno, y Japón, que por el contrario es un país con superávit de balanza por cuenta corriente, es un país exportador, y a pesar de que la mayoría de los flujos inversores de los grandes fondos de pensiones japoneses van al exterior, que es un flujo negativo, un flujo de salida, sin embargo eso no es suficiente como para descompensar la balanza por cuenta corriente, y siempre se ha mantenido, bueno, con algún caso aquí en el año 2012 y por aquí abajo, se ha mantenido siempre en terreno positivo, y eso es algo que favorece, ¿no?, al yen, favorece a la divisa de este país. Bueno, vemos entonces que, una vez analizado todo esto, los factores fundamentales que inciden en las cotizaciones de las divisas, como son las balanzas por cuenta corriente, como son las inversiones directas, inversiones extranjeras directas, como son también los tipos de interés. En el caso del dólar, se mantienen negativos para el dólar. Incluso en algún caso, como es el caso de los tipos de interés, están en mínimos históricos, nunca habían estado en estos niveles, se acrecientan, ¿no? La deuda, la balanza por cuenta corriente está en déficit, se va descendiendo por esa razón, y la inversión extranjera directa en Estados Unidos decrece desde final de 2019. Muy bien. Bueno, ante esta situación, pues, ¿qué es lo que piensa el mercado? El mercado, si hacemos caso a los principales analistas, a los principales bancos de inversión del mundo, tengo aquí algunos recortes, lo que pronostican es un dólar más débil en el futuro próximo. Por ejemplo, tenemos aquí a Goldman Sachs, que apuesta apuesta en contra, pone aquí, del dólar, después de las elecciones. El Blue Wave es la victoria de las elecciones, la victoria de los demócratas, y con las expectativas sobre la vacuna, ¿no?, dice ellos, ¿no? Y luego tenemos aquí a Morgan Stanley, que dice, hablar directamente de tipos de cambio, que habla en caso de libra dólar, que se podría ir hasta 1,40 y euro dólar hasta 1,22. Habla, o sea, dólar más débil también, Morgan Stanley. Otro más, JP Morgan. He cogido, pues, como habéis visto, a los tres grandes, que son Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan. Habla también que continúan pensando que en los próximos 10 o 15, nada más y nada menos, que dicen, se te van a decir esto, 15 años, van a haber un dólar más débil, ¿no? Por estas razones que os he explicado anteriormente. Bueno, este es el escenario general global del mercado, de cómo se ha comportado el dólar, cuál es lo que piensan los principales analistas de mercado, y cuál es la visión general y cuál es la expectativa en cuanto a tipos de interés, en cuanto a crecimiento y en cuanto a deuda y a balanza por cuenta corriente. Ahora, si os parece, vamos a ir a nuestra plataforma, a la plataforma de capes.com, y vamos a ir viendo cómo está, cuál es la situación actual, la cotización del dólar contra las principales contrapartidas. Vamos a ir aquí. Nos conectamos, vamos a mirar aquí. Vale, ¿la habéis visto ahora? Sí. Sí, ok. Bueno, pues entonces, visto esto, lo que vamos a ver es cómo la cotización en nuestra plataforma, en este caso del dólar contra el euro dólar, que como vemos aquí, este es un gráfico diario. Después de que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, recortase sus tipos de interés, el dólar se ha debilitado contra casi todas las divisas. Fue aquí aproximadamente al principio de la crisis.
poco después, desde aquí, mejor dicho, y esto llevó pues a revalorizarse al euro contra el dólar, o lo que es lo mismo, a debilitarse el dólar. Desde entonces, desde verano prácticamente estamos en un rango, en un movimiento en rango lateral, ¿sí?, que se apoya por abajo en la zona de 1,1635, ¿eh?, y por arriba tenemos aquí una resistencia en la zona aproximadamente de 1,1950. Básicamente este es el escenario donde nos encontramos ahora. Bueno, entonces, ¿de qué va a depender el futuro movimiento? Pues va a depender sobre todo ahora en el corto plazo de la decisión que pueda tomar el Banco Central Europeo ahora a principios de diciembre en su próxima reunión. Los integrantes del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo están haciendo manifestaciones en el mercado en las que dan a entender que son proclives a favor de una política, de dar una vuelta de tuerca a su política monetaria ya expansiva de por sí. ¿Eso qué quiere decir? Pues que podrían aumentar las cantidades del programa de compra de activos, podrían hacer algo más en su programa de facilidades para la financiación a pequeñas y medianas empresas que se llaman TLTROs, o podrían incluso bajar los tipos de interés, el discount rate, algo que, bueno, que puede ser un poco más complicado. El mercado está a la espera de esto. ¿Qué puede pasar? Bueno, si el Banco Central Europeo realmente toma una decisión importante en cuanto a lo que es la relajación de su política monetaria, recortar los tipos de interés, entonces eso tendría un efecto depreciador para el euro. ¿Hasta qué punto? Bueno, si eso ocurre, si eso pasa, podríamos mantenernos en este rango y en algún momento tocar la parte de abajo. Debería ser demasiado agresivo para que rompiera esta parte de abajo. Pero otra opción, otra posibilidad es que el Banco Central Europeo no hiciera nada y defraudara al mercado. Entonces aquí pesaría más la debilidad del dólar, los tipos de interés bajos, y en ese caso una rotura de esta parte de arriba pues nos llevaría, si lo vemos aquí en un gráfico más largo, a ver si se ve, efectivamente aquí, de esta parte de arriba, pues entonces nos encontraríamos en niveles por encima de 1,20, que bueno, el siguiente objetivo estaría en 1,24. Pero como os digo, eso depende y muy mucho de lo que vaya a hacer el Banco Central Europeo en los próximos meses. Hay dos opciones. Una, que actúe de una manera contundente y se toque la parte de abajo, y si fuera muy contundente, incluso rompiéndola. Esta parece que es menos probable. O bien que no hicieran nada de defraudar al mercado y el dólar continuase con su tendencia bajista y rompiera al alza. Entonces, por otro lado, en la Reserva Federal se ha estado hablando durante todos estos días de que podrían bajar más los tipos de interés, básicamente. Pero ayer supimos por la reunión, las actas de la última reunión de la Reserva Federal, de que de momento no van a contemplar esa posibilidad. Si ellos hubiesen hecho esto, si hubiesen incluso en una reunión extraordinaria bajar los tipos de interés o incrementar el programa de compra de activos, el dólar se hubiese debilitado, si eso hubiese ocurrido, y aquí hubiese presionado al alza, ¿no? Pero al parecer no están por ahí. Sobre todo el tema de la aparición de las vacunas, ¿no? Del éxito sobre las vacunas parece que lo está frenando un poco, y bueno, estaremos atentos entonces a que se tomen medidas de estímulo fiscal o no y se actuarán más adelante. Pero de momento el foco de mercado, ya os digo, está puesto en el Banco Central Europeo y dependiendo de lo que ellos hagan, veremos cómo evoluciona, ¿no? Aquí las dos opciones que os he mostrado es o bien actúa de una manera contundente, entonces se mantiene en rango con posibilidad de tocar, incluso de romper la parte de abajo, o bien no actúan de manera contundente, decepcionan al mercado y rompemos arriba. Este es el escenario, vamos a ver, que tenemos aquí. Ese es el escenario para el eurodólar. Luego vamos a ver la libra. La libra, si miramos un gráfico más largo, vamos a ver aquí a la semana, lo que vemos aquí es que, bueno, prácticamente desde aquí, bueno, viene desde antes, pero desde aquí gran parte de la caída esta se debe al tema Brexit, ¿no? El tema Brexit ha castigado de una manera severa,
lógica, ¿no?, a la libra por el impacto económico negativo que tiene, y hemos llegado a niveles que son esta zona de aquí abajo, libra-dólar, que es donde prácticamente está descontado, digamos, en el mercado, pues efecto Brexit, ¿no? Efecto Brexit, incluso la parte, no del todo, pero la más dura, con recuperaciones que hemos tenido aquí, que tienen que ver más con debilidad del dólar, como esta última que hemos visto aquí. Esto es debilidad del dólar, no es tanto fortaleza de la libra, por la caída, por los recortes de tipos de interés en Estados Unidos. Vemos aquí. Si veis aquí, estamos en una resistencia muy, muy, muy importante. Muy importante, que es aproximadamente, nunca es exacta, en la zona de 1,3360, diría yo. Estamos muy cerca, bueno, estamos ahí prácticamente. Una resistencia que, semanal además, que de superarse en un gráfico semanal, pues bueno, pues como sabéis, cuando se supera la resistencia, se abre camino a nuevas ganancias, ¿no? Siguiente nivel estaría la zona esta de aquí, de 1,36, e incluso la zona de 1,41 por aquí. Además, en este gráfico semanal estoy viendo que se han superado las medias que actúan como pivote de 100 y 200. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que esto ocurriera? Bueno, por la parte del dólar está claro que tenemos tipos de interés bajos. Por la parte de la libra, que se llegase a un acuerdo. Si en algún momento se llega a un acuerdo para una salida consensuada de la Unión Europea, entonces veríamos, sería positivo para la libra, si eso ocurre. Por el otro lado, si no se llega a un acuerdo, si al final llegamos a final de diciembre y hay lo que se llama un Brexit duro, ocurriría lo contrario. La libra se castigaría y posiblemente por debajo de los mínimos que hemos visto aquí. Entonces aquí, al igual que en el eurodólar, hay dos posibilidades y todo depende de las decisiones. En este caso son de política, en el otro caso era de política monetaria. Y en ambos casos se encuentran en puntos muy importantes, ¿no? Aquí en este caso es un punto de resistencia y los RSIs pues estamos aquí. En el caso del dólar yen, aquí tenemos una tendencia bajista, que viene pues en la última, es mucho más anterior, pero bueno, en este último tramo desde el año 2015, ¿no?, que viene siendo a la baja por la... bueno, aquí el yen, tener en cuenta que actúa al igual que el dólar como divisa refugio, por lo tanto, en caso de crisis financiera, crisis geopolítica, no se fortalece el dólar contra el yen porque ambas divisas actúan como refugios, se contrarrestan unas y otras, e incluso el yen llega a ser un poco más fuerte y se llega a fortalecer algo más, ¿no?, que el dólar. Entonces, en ese caso, eso lo tenemos en cuenta. Luego, aquí lo que está afectando directamente son las políticas monetarias. ¿Por qué? Bueno, porque los inversores japoneses, sobre todo los grandes fondos de pensiones japoneses, los más grandes del mundo, gran parte de su activo bajo gestión lo invierten en treasuries americanos. Con tipos de interés más altos, pues hay más apetito de riesgo, se compran más, hay más compradores, y con tipos de interés más bajos, aparte de que hay menos apetito, menos rentabilidad diferencial con respecto a ellos, también es cierto que lo que pueden hacer es lo que es una cobertura del riesgo de tipo de cambio, una cobertura que con tipos de interés más alto les sale mucho más caro. Sin embargo, con los tipos actuales ellos pueden comprar dólares en el contado para comprar los bonos y cubrirse en el futuro, vender dólares a plazo, que se llama forward, con lo cual el efecto compra dólar se queda neteado y eso implica menor flujo comprador de dólares por parte de inversores japoneses y, por tanto, un dólar yen a la baja, ¿no? Entonces, tenemos aquí niveles importantes, como estáis viendo aquí, que es la zona esta de aquí abajo. Ahora estamos, esta última que tocó, en torno a... Vamos a mirar un gráfico más corto, un segundo. Esta zona, 103.30 aproximadamente, es una zona importante, es una zona pivote, 103.30, que de superarse, que de sobrepasarse a la baja, mejor dicho, pues abre camino a caídas muy importantes. Aquí la zona de 100, por ejemplo, es una barrera psicológica. El peso aquí, esto es como la gravedad, esto tiende a la baja. Lo único aquí hay que tener en cuenta una cosa: el Banco Central de Japón
intervienen en el mercado de divisas. Ellos tienen competencia para el tipo de cambio. Y un yen fuerte no es aceptado normalmente por las autoridades, las políticas monetarias, políticas económicas y monetarias en Japón. Por lo tanto, el historial de intervenciones quiere decir que salgan al mercado a comprar y le den la vuelta, y eso aparece, ¿no? Entonces, todo va a depender de lo que decidan en cuanto a intervenciones y eso a su vez dependerá de la volatilidad del movimiento. Si este movimiento sigue pausado a la baja, posiblemente las intervenciones no aparezcan, pero si hay un movimiento abrupto es muy probable que el Banco Central de Japón aparezca en el mercado comprando. Aquí la tendencia, como veis, es a la baja y solamente revertiría. Vamos a verlo aquí si lo vemos. Aquí, esta última tendencia solamente en caso de superar esta zona, 105.38, que además coincide con la media móvil de 100 días, aquí este movimiento cambiaría. ¿Esto por qué puede ocurrir? Bueno, pues puede ocurrir básicamente por una intervención, básicamente. No se espera que el Banco de Japón vaya a cambiar su política monetaria y tampoco se espera que la Reserva Federal vaya a subir los tipos de interés, que serían todas las razones. Podríamos ver una intervención del Banco de Japón y si esto ocurriera y superase esta zona, por lo menos esta tendencia quedaría anulada y ya veríamos más adelante, ¿no? Esto en el caso del dólar yen. Y luego aquí os voy a mostrar el dólar Canadá, por ejemplo, que también está en una zona muy importante, vamos a mirar, de soporte. Es esta zona de aquí, donde está ahora mismo, a niveles de 1,30, una rotura a la baja, pues abre camino, ¿no?, a nuevas pérdidas por aquí. Eso sería fortalecimiento del Canadá, que podría venir propiciado en la mejora en los acuerdos comerciales con Estados Unidos, que también puede pasar. También puede pasar. Entonces, si rompiéramos esta zona de 1,30, veríamos pues prolongaciones de la caída arriba. Sin embargo, por ejemplo, en caso, por ejemplo, de que el crudo, por las razones que fuera, porque la demanda no fuera suficiente todavía a nivel global, porque la crisis se extendiera, el crudo cayera, que sería una de las razones principales por las cuales el canadiense se debilitaría, entonces lo que tenemos que vigilar es esta zona de aquí arriba, que es la zona de 1,34. Una superación al alza de esta zona pues desharía este movimiento de tendencial bajista y abriría caminos hacia nuevas ganancias a la zona de 1,36. Aquí os quiero enseñar una utilidad, un servicio que tiene la plataforma de Capex.com, que se llama Trading Central, en donde podéis ver, es muy útil, un poco más en el corto plazo, desde un punto de vista técnico, cuáles son pues la tendencia intradiaria, los puntos pivotes, cuáles son sus objetivos en posiciones largas, el escenario alternativo por posiciones negativas y luego un comentario técnico con respecto al RSI, ¿no? Entonces aquí te explican que si veis aquí el gráfico largo, que las líneas verdes, como veis aquí, las líneas verdes son, aquí se ve, vamos a poner uno más corto porque con este tan largo no vale, vamos a poner uno de 1 hora, por ejemplo. Aquí veis, las líneas verdes son las resistencias en el corto plazo y las líneas rojas son los soportes. Y esto se llama Trading Central y, como os he dicho, está aquí, dentro de la plataforma. Trading Central, ahora si la quitamos, aparece. Muy bien. Y ahora, por último, el australiano dólar, que está, como os decía anteriormente, es una divisa que está muy ligada a lo que es el crecimiento económico, a comercio internacional y esto, y en ese sentido, después de la recuperación última que hemos visto en el mercado general, después de la caída de los PIB, la caída de las bolsas, se ha recuperado de manera importante, sobre todo tiene buenas perspectivas, a pesar de que hay un poco de rifirrafe con China y con ellos, y que ahora mismo se encuentra también casi máximos de los últimos años, casi, vamos a mirar a largo plazo,
Sí, y en una zona importante de soporte, de resistencia, mejor dicho, ¿no? Que incluso ha superado ya las 2 medias móviles en la mayoría de las franjas temporales, ¿no? Entonces, una subida, una superación de esta zona con un cierre por encima de ella, como veis aquí, pues podría abrir camino hasta la zona esta de aquí arriba. ¿Cuál sería el escenario contrario? Pues el escenario contrario sería que, bueno, que no se, por ejemplo, que no se avanzase con el tema de las vacunas, que los temas de lockdown continuase, que los datos de Producto Interior Bruto no fueran positivos. Eso se vería correlacionado también con caída en los precios de algunas materias primas como el cobre y podría darse la vuelta. En caso de que fuera así, el soporte lo tenemos muy claro en la zona de 0,70. Ahora estamos en la parte alta. Su ruptura abre camino a más beneficios con un dólar más débil y en la parte baja tenemos la zona de 0,70. Si queréis aquí, mirar aquí, muy interesante es comparar su correlación con el índice de Standard & Poor's, por ejemplo. Si lo veis aquí, este es el índice de Standard & Poor's y la cotización del australiano contra el dólar. La caída, la subida y la subida. Esto, lógicamente, lo que te está diciendo es la correlación de los dos activos, Standard & Poor's y Australian Dollar, es alta. ¿Por qué? Porque el australiano es una divisa que está relacionada directamente con el crecimiento económico y con el apetito de riesgo en el mercado, al igual que la bolsa, ¿no? Y esto básicamente. Si queréis hacerme alguna pregunta, vamos a ver si tenéis aquí algo. Vamos a ver en el chat, aquí no hay nada. Vale. Muy bien. Me pregunta Henry, ¿hasta cuánto se podría depreciar el dólar comparado con el euro? Bueno, pues lo que te he comentado anteriormente, Henry, es que aquí tenemos dos escenarios posibles en el euro y todo va a depender de lo que el Banco Central Europeo decida en la próxima reunión. Si decide dar una vuelta más a su política monetaria expansiva, entonces el euro no se va a fortalecer, se va a debilitar, por lo tanto el dólar se fortalecería, ¿no? Y aquí lo que estamos es en un rango, en la parte baja de este rango está en la zona de 1,1635. La otra opción, que es la que tú me preguntas, en el caso de que el euro se fortalezca, y se fortalecería solamente si el Banco Central Europeo no decide tomar decisiones duras, o sea, no hiciera prácticamente nada en su próxima reunión. Entonces, los siguientes niveles que tenemos arriba, los siguientes niveles que tenemos arriba son, vamos a ver, te lo digo, se lo digo aquí, vamos a ver. Siguiente nivel, el objetivo siguiente sería este nivel es de 1,2360 a 1,24. Sería el siguiente nivel. Me pregunta Luis Cepeda si cuánto se espera que baje el oro en el 2021 y si el Bitcoin será un refugio seguro o las criptomonedas. Bueno, lo último, las criptomonedas, lo que hemos visto en el caso del Bitcoin es que están teniendo una correlación alta con las bolsas. Entonces, y que las políticas monetarias le están influyendo. Lo que hemos visto es que en la recuperación económica que hemos visto, la recuperación de las bolsas, el Bitcoin ha actuado como una moneda de refugio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, están actuando como refugio y cada vez se están viendo más empresas que están utilizando activos digitales como el Bitcoin como unidad de reserva de valor. En ese sentido, se va afianzando
como activo de inversión, ¿no? El oro, me pregunta, vamos a mirarlo aquí. El oro ha caído fuerte en el último, vamos a mirar aquí, ha caído fuerte hasta el soporte de 1800, después de haber roto esta zona de aquí, este triángulo, con un ligero fortalecimiento del dólar, que fue el que lo causó, pero luego ha habido, yo creo que ha sido un cierre de posiciones, más a corto plazo, con una volatilidad que tiene muy alta y con bastante poca liquidez que ha habido en los últimos días y que lo ha llevado a esta zona de soporte. Como ves aquí, está apoyándose en la media móvil de 200 y en esta zona de acumulación de precios. 1800 supone un soporte importante. Si lo rompe, por cualquier razón, porque siga habiendo todavía algún flujo vendedor, podría llegar hasta esta zona de aquí de acumulación en torno a 1730, 1750, podríamos llegar ahí. En caso de que aguante y recupere, pues el siguiente nivel a vigilar será la zona esta de aquí arriba, que es la zona de, déjame que te lo ponga bien, aquí, es la zona de 1850, que es el soporte anterior. O sea, los niveles a vigilar son este donde estamos ahora, que de romperlo abriría camino hasta 1730, y luego 1850, que era el anterior soporte y que ahora actúa como resistencia, de romperlo pues abre camino al alza. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Lo siento por el lapsus que hemos tenido al principio. Y nada, os espero en la semana que viene, que creo que tenemos otro. Muchísimas gracias. Hasta luego.